La última regla había sido el 10 de octubre, el 22 de octubre, y la paciente nos ha dado permiso para poder hacer la exploración y transmitirla. Siempre en cualquier tipo de exploración, la sistemática que seguimos es hacer una visión muy general, un barrido muy general de todo el abdomen, de todo el útero, de todo el contenido uterino. Identificamos el feto, identificamos la posición, la cantidad de líquido amniótico y la localización de la placenta. Como veis, se trata de una localización de placenta que está en la cara anterior. El polo inferior de la placenta está muy alejado del cérvix, que lo tenemos aquí. Hay un poquitín de repleción vesical. Es una presentación cefálica. La inserción del cordón. ¿Se ve bien? Se escucha muy bien, pero se veía solamente tu imagen bien. Ahora se está viendo la ecografía. ¿Sí? Muy bien. Buscamos la inserción del cordón en la placenta. La tenemos aquí, es una inserción central. Es una presentación cefálica, como hemos dicho, con el dorso a la izquierda de la madre, o sea que se trata de que el hemisferio inferior, esto ya es el polo cefálico, el hemisferio inferior es el izquierdo y el hemisferio superior es el hemisferio derecho del feto. Y ahora vamos a centrarnos en la exploración del cráneo fetal. Siempre trabajamos con una máxima ampliación, hacemos un barrido general, como hemos dicho. Siendo presentación cefálica, ya debemos aceptar que los planos axiales los vamos a poder obtener con mucha facilidad. En cambio, vamos a tener más problemas para obtener los planos coronales y los planos sagitales. Generalmente los planos sagitales se obtienen con mucha dificultad porque la ventana que nos puede dar el hacer la exploración pasando por la cisura central va a ser difícil de conseguir. Podemos conseguir la transfrontal, pero que esto nos da dificultades para obtener los cortes correctos del cuerpo calloso y del vermis del cerebelo. Empezamos la exploración craneal, vemos aquí, este es el corte más alto, no es ninguno de los cortes que describimos ayer, pero ya nos sirve para ver la situación de la parieta occipital, de la cisura parieta occipital y los techos de los ventrículos laterales. Estos serían los techos de los ventrículos laterales. Vemos la insinuación de la cisura parieto occipital que nos está apareciendo aquí. Vemos también el contorno, el espacio subaracnoideo, y si congelamos la imagen ya también podemos identificar las suturas. Esto es el hueso parietal. Por aquí tendría que estar, no la vemos claramente en este momento, la cisura entre el occipital y el parietal. Aquí tenemos la sutura entre el frontal y el parietal. Son correctas, la morfología de la cabeza, también del cráneo, es completamente normal, un poquitín achatado en la parte más occipital, que sería esta de aquí, y un poquitín más en punta, lo que da esta morfología esférica. Y vamos a iniciar la exploración en los tres planos, después de haber hecho un barrido muy general en el cual vemos que durante todo el barrido se mantiene la simetría y que nos van apareciendo las diferentes estructuras encefálicas sin haber visto ninguna desviación ni ninguna afectación del ecomedio. Vamos a mantenernos en esta posición durante toda la exploración para identificar todos los planos. El primer plano que hacemos es el plano transventricular. Aquí tenemos las referencias que debemos utilizar para el plano transventricular. Dijimos que la primera referencia va a ser la identificación del cavum del septum pelúcido, que lo tenemos aquí, las astas anteriores, podríamos medirlas aquí, pero no es la zona estandarizada para medirlas, pero las vemos muy bien, vemos que se mantiene la simetría, vemos que el cavum del septum pelúcido interrumpe el tercio anterior del ecomedio, vemos aquí muy bien la segunda referencia que tenemos para saber si el corte que estamos haciendo que hemos obtenido es correcto para la medición del atrio del ventrículo, y lo vemos completamente continuada la fisura interhemisférica. Vemos también la
fisura de Silvio, es correcta para las 22 semanas, tiene un ángulo agudo y todavía no está, no tiene, es una casi, no tenemos el ángulo, pero sí que vemos que la proyección es aguda, está abierta y que se está desarrollando correctamente. Entonces, en este corte es donde hacemos la medición de dentro a dentro del ventrículo lateral, que es el ventrículo, el atrio izquierdo. Ponemos de dentro a dentro. Es una medida completamente normal, inferior a los 10 milímetros, es de 4,8 milímetros y vemos aquí que es una línea que hemos trazado totalmente perpendicular al eje del ventrículo lateral en este momento, en este corte. Si ampliamos se nos va la medición, pero si tenemos curiosidad de hacerla un poquitín más exacta, pues podemos realizarla en este corte ampliado. Siempre la referencia, continuar la fisura parieto-occipital, y aquí lo tenemos, este parece que sería el corte correcto. Cambia un poquitín al haber ampliado, pero se mantiene dentro de los márgenes de la normalidad. Comentamos que podría ser un motivo de confusión el cavum del septum pelúcido con las columnas del fornix. Si os dais cuenta, si bajamos un poquitín nos aparece esta tercera línea en el centro que nos está diciendo que ya no es el cavum del septum pelúcido, sino que es la columna del fornix lo que estamos viendo. Y aquí tenemos la disposición de las astas anteriores completamente normal. Es un movimiento muy discreto, yo supongo que estáis viendo mi mano también, fijaros. El movimiento discreto no vemos tu mano, solamente la imagen. Bueno, pues es un movimiento muy discreto el que hago con la mano, prácticamente ni se notaría el movimiento que estoy haciendo, no sé si se puede. Ahora sí que la veis, perfecto. Pues entonces veis aquí que el movimiento de la mano prácticamente es cero, no es nada más que mover, oscilar, esto es la oscilación, angulación discreta del transductor, y esto es lo que tiene que quedar muy claro, es lo que explicábamos que nos puede confundir. Ahora estamos en las columnas del fornix y nada, discreto el movimiento, nos aparece el cavum. En ocasiones este cavum, veis aquí, se nos continúa con el cavum verge, esta estructura que estamos viendo que continúa hacia la parte central, lo que era el cavum del septum pelúcido, es el cavum verge que nos explicó Magda, que a veces es motivo de confusión con el tercer ventrículo ascendido o que es motivo de confusión con cualquier separación interhemisférica superior a lo normal. Bien, yo creo que es importante el que nos enseñes cómo valorar el atrio que queda más proximal. Sí, ahora es lo que vamos, el siguiente paso. Siempre, ya sabemos que va a ser difícil de medir, porque el corte no va a ser absolutamente estandarizado, pero sí que tenemos que hacer posible que lo veamos. Es igual que lo veamos en el corte axial que en el corte coronal. Aquí vemos lo que nos identificamos muy bien como el plexo coroideo. Vamos a subir el foco, subirlo hacia la zona que queremos ver, y aquí podemos identificarlo, que no nos parece dilatado, pero fijaros que no sirve para medir porque ya no estamos obteniendo un corte absolutamente simétrico que cumpla los criterios de medición, pero sí que podemos, a veces basculando el transductor en el mismo, veis, aquí vamos a obtenerlo en otro plano más axial, ¿veis? Aquí lo veis también, pero no es aconsejable medirlo. Sí que lo vemos, podemos decir que los dos ventrículos son simétricos, que no hay ninguna ventrículomegalia unilateral, aquí lo vemos otra vez, pero es un corte que fijaros que no nos sirve para medición, no es estandarizado, tenemos la órbita, es un corte totalmente fuera de toda posibilidad de estudio, pero podemos recorrer entero el ventrículo contralateral, el ventrículo más proximal al transductor, sabéis que es artefactual todos estos ecos que nos pierden la resolución. Y yo espero que con el tiempo pues los ingenieros de la fabricación de ecógrafos pues puedan eliminar toda esta serie de artefactos. A veces con los armónicos podemos disminuir este efecto de reverberación que tenemos, que nos produce el cráneo a este nivel. Todos sabéis que los ecos se transmiten y son rechazados contra el transductor de nuevo en el momento que encuentran una zona de diferentes características acústicas. Al rechazarlo suben hacia arriba y algunos tropiezan de nuevo aquí y vuelven a bajar hacia abajo, y esto es lo que produce esta reverberación que nos molesta para ver las estructuras. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre estos dos cortes que hemos hecho, este corte del atrio, este corte transventricular y el corte más alto de los techos de los ventrículos laterales?
No, no hay preguntas aquí en la sala. Muy bien. Bueno, pues el siguiente corte tiene que ser paralelo al que hemos hecho transventricular. Y lo que hemos cambiado de este corte es que ya no nos preocupan los ventrículos, sino que nos preocupa el ver el tronco del encéfalo y los tálamos. Vamos a ver, procuramos no perder el cabum del septum pelúcido, que es lo que nos está ayudando a saber las referencias. Este sería el corte transtalámico. Vamos a identificar los tálamos que están en esta zona de aquí. Estos serían los tálamos. Este flecha que señala hacia la nuca, este va a ser el tronco del encéfalo. Y este sería un corte correcto. Vemos aquí el cabum del septum pelúcido, volvemos a ver las astas de los ventrículos laterales, que no las vemos dilatadas, que no están dilatadas en este caso, y vemos aquí algo más cerrada, algo más, estamos descendiendo, es algo más cerrada la cisura de Silvio. La parieta occipital aquí ya hemos dejado de verla, y aquí es donde podemos hacer la medición del diámetro biparietal y del perímetro cefálico. Ya sabéis, no hace falta comentarlo, todos sabéis que está determinado que lo hagamos de fuera adentro. Aquí. Sí. El corte se mantiene. Espera, un momentito que hay una pregunta. Sí, medimos las astas anteriores, pero en el corte coronal, en las neurosonografías. En las ecografías normales de screening anatómicas no medimos las astas anteriores. Una cosa sobre las biometrías cefálicas que yo creo que es importante decir es que, como ya hemos escuchado en las 2 sesiones de esta mañana, los pediatras valoran el tamaño de la cabeza por las desviaciones estándar. Entonces, aunque nosotros como obstetras tenemos la costumbre de utilizar el percentil 5, por ejemplo, en el Doppler, para las biometrías cefálicas esto tiene poco valor, el percentil 5. No, tenemos que utilizar siempre las desviaciones estándar. Bueno, vamos a ver. En nuestro protocolo de neurosonografía, que está disponible para todos ustedes en la web nuestra, de Medicina Fetal Barcelona, tiene nuestro protocolo de neurosonografía donde están las tablas de Kouskalys, que son las que utilizamos, y están las desviaciones estándar. Microcefalia es por debajo de 3 desviaciones. Se nos ha ido el DBP también. Muy bien, bueno, pues estamos aquí yo no conozco el equipo, y ahora vamos a medir la circunferencia cefálica, el perímetro cefálico, que es de fuera a fuera. Todo el contorno tiene que ser de fuera a fuera. También recordar que las biometrías cefálicas en el aparato generalmente nos expresa el índice cefálico, que consta como CI o IC, Cephalic Index en inglés. Y este índice cefálico tiene en cuenta tanto el diámetro biparietal como el diámetro frontooccipital. Esto nos da una idea de la morfología de la cabeza y es la única forma de poder detectar alteraciones tipo dolicocefalia, etc. Muy bien. Bueno, pues en este caso aquí lo tenemos, la circunferencia abdominal es discretamente inferior a la edad gestacional según las tablas, que no sé cuáles son las que tiene introducidas el equipo, pero el diámetro biparietal y el perímetro cefálico están dentro de lo normal. Veis, el contorno está muy marcado, están muy automatizados los equipos actualmente y son medidas fáciles de obtener y muy rápidas de obtener. Las referencias del corte transtalámico son las que hemos descrito ya al ver la flecha, esta flecha del tronco del encéfalo hacia atrás, y a veces empezamos ya a poder ver aquí parte del cerebelo, en este caso no lo vemos bien y no vemos tampoco ninguna alteración del parénquima. Es normal que veamos todos estos espacios con una ecogenicidad diferente. Recordad, parte frontal, parte occipital y el corte del transtalámico, que es completamente normal, se mantiene el eco medio, se mantiene de características completamente normales. ¿Alguna duda sobre este corte? Bien, ¿nos podías enseñar el tercer ventrículo? Sí, es lo que iba a hacer ahora, aquí lo tenemos, es bajando un poquitín. En la semana 22 a veces nos cuesta verlo, pero veis, es estas 2 líneas que nos aparecen aquí. Sería este espacio de aquí, esto de aquí. Es muy estrecho el diámetro lateral del tercer ventrículo, es mucho más extenso, pero sería esto de aquí, vamos a ver si sería esto. Mide 0,1 milímetro, no llega a 2 milímetros. Si lo ampliamos,
son estas dos líneas que nos aparecen aquí, siempre un poquitín más a la parte anterior, pero está en el centro, ¿eh? Aquí lo tenemos. Bimber. Sí. ¿Veis aquí? Aquí lo tenemos, ahora se ve un poquitín más, sí, con más claridad. Es esta parte de aquí, pero en la semana 22 siempre es muy estrecho y es una medida que la podemos hacer, pero generalmente podemos poner que no está dilatado, que no se aprecia dilatado el tercer ventrículo, puesto que la medición pues a veces es un poquitín difícil de obtener. Aquí tenemos en el esquema, es un feto con una gestacional un poquito más avanzado, que se verá mejor, y se ve el tercer ventrículo donde nos lo está enseñando el doctor Puerto, queda justo en medio de los ganglios basales. En estos casos la medida del atrio, como veis aquí también se ve muy bien y probablemente la medición no cambiará mucho de la que hemos obtenido en el corte más ortodoxo, ¿no? Podría hacerse también aquí, pero nos da idea, pero yo creo que debemos siempre mantener los criterios de máxima corrección, sobre todo en los casos en los cuales las medidas son muy límites. Siempre se tienen que hacer en esta. Para que tengáis idea, muchas de las indicaciones que recibimos, muchas de las neurosonografías que recibimos no coincidimos con la medida del perímetro del ventrículo lateral que hemos obtenido. Aquí vemos la disposición correcta, normal de todo el plexo coroideo, y sería otra de las evaluaciones subjetivas que podemos tener. Si vemos que el plexo coroideo está bailando, está danzando, sobre todo al darle golpes, esto nos puede dar idea de que quizás el límite que estamos viendo, el límite externo del ventrículo que estamos viendo, pues no sea no nos está advirtiendo que puede ser una ventriculomegalia, que por algún problema no podamos medir, por la transmisión o por el ecógrafo que estamos utilizando. Muy bien, pues si no tenemos ninguna, el tercer ventrículo lo vamos viendo. Son esas dos líneas que nos aparecen en el centro. Por eso se puede entender de que nos puede parecer en algunos casos en los que hay una agenesia del cuerpo calloso y el tercer ventrículo lo vemos, tiene que estar ascendido, lo podríamos ver aquí en la porción más alta y confundirlo con un Cavonberge, que sería este de aquí. ¿Hay alguna pregunta sobre estos cortes? No hay Pues ninguna pregunta. ahora si veis mi mano, sí que hace una rotación para ir a buscar el corte del transcerebelar y debemos procurar no perder el cavum del septum pelúcido. Vamos a inclinarnos un poquitín, oblicuar un poquitín el eco medio. Bueno, aquí lo tenemos. Este sería el corte. Vemos el cavum del septum pelúcido, hay una mezcla entre cavum del septum pelúcido y columnas del fornix. Y aquí tenemos el cerebelo, de una morfología correcta, muy simétrico en relación al eco medio. Vemos los dos hemisferios cerebelosos de un volumen muy similar, muy simétrico uno de otro, y esta porción en el centro que corresponde al vermis del cerebelo, esto de aquí. La cisterna magna ecográficamente es normal, la ecoestructura de la cisterna magna, vemos estas bandas que a veces se ven con mayor claridad. Recordad que siempre está aquí el hueso occipital que a veces nos impide tener una ventana correcta, y aquí es donde podemos hacer la medición del diámetro cerebeloso transverso, las dos medidas que hacemos en la evaluación de la fosa posterior. Siempre de fuera a fuera, aquí lo tenemos, es un cerebelo de 22 milímetros. Hasta la semana 24 más o menos se mantiene el diámetro cerebeloso transverso con la edad gestacional. A partir de la semana 24 ya no se mantiene. Históricamente en algunas publicaciones encontraréis que se había utilizado para establecer la edad gestacional, la medida del cerebelo, por esta
siempre que la línea era muy aritmética, de que correspondía con la edad gestacional. La segunda medida que hacemos es la medida de la fosa posterior, en una línea que continúe el ecomedio. Y esto es lo que decíamos que se puede, veis, no vemos claramente el hueso occipital y depende del grado de flexión de la cabeza, pero sí que podemos más o menos imaginarnos que se va continuando esta línea de aquí y que el hueso probablemente pues, sea esa área más difusa que encontramos. Es una cisterna magna de 5,3, corresponde muy bien para la edad gestacional esta. Muy bien. Y las referencias que seguimos teniendo, como veis, es el cavum del septum pelúcido, el ecomedio perfectamente, y ver aquí delante podríamos ver el cuarto ventrículo. Yo no sé si llegaremos a poderlo identificar claramente. Aquí es donde estaría el cuarto ventrículo, en esta zona de aquí, justo en el centro. Vamos a ver si podemos matizarlo un poquitín más. Aquí tenemos de nuevo el corte, pero nos está costando un poquito hacerlo coincidir con el cavum del septum pelúcido. Aquí sería un corte más fácil de obtener y más claro de ver el hueso occipital. Aquí, si queremos coincidir, esto depende del grado de flexión de la cabeza que tengamos. ¿Veis? Solo balanceando un poquitín, angulándolo un poquitín más, es cuando nos podemos encontrar con el corte correcto. Aquí quizás veamos un poquitín más el hueso occipital para delimitar la medida. Aquí lo tenemos. No puede cambiar mucho la medición, nos daba 5,3 antes, ahora nos da 5 exactamente, está dentro de lo normal. Quizás esta variación sea porque no vemos con tanta claridad el cavum del septum pelúcido, pero podemos deducir, podemos asegurar que la cabeza es completamente normal. Yo creo que no tenemos tampoco ninguna duda de este corte, ¿verdad? Veis la operculización ya iniciada de la cisura de Silvio y la morfología que va cambiando conforme vamos moviendo el transductor en dirección cráneo-caudal. No hay preguntas, bien por aquí. Muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado la exploración tanto avanzada como básica del cráneo fetal. Las astas anteriores, he dicho al principio que podríamos medirlas aquí, aunque es mucho más correcto medirla en los cortes coronales, pero no cambia mucho la medición, pero no es correcto el medirlas en estos cortes. ¿Veis la disposición correcta de los dos ventrículos? Y pasamos a ver si podemos obtener los cortes coronales. Los cortes coronales así encefálica son más sencillos que los cortes sagitales que ya hemos comentado que muchas veces nos quedamos sin poderlos identificar. Es importante decir que nosotros, cuando es un feto que está encefálica, para poder obtener los cortes coronales y sagitales, siempre hacemos acceso vaginal. Entonces la calidad de la imagen es mucho mejor de la que vamos a ver ahora. Pero si está encefálica, siempre por vía vaginal. Bueno, aquí tenemos el corte coronal, un corte coronal que empezamos por la parte más posterior, y este sería un corte del cerebelo que si tenemos dificultades y durante toda la gestación para medir el diámetro cerebeloso transverso, podemos hacerlo también en estos cortes coronales. Aquí lo tenemos, es completamente normal, creo que antes nos daba 22, ahora nos da 21, podemos decir que es la misma medición. Y vemos también, no tiene esa forma de U que caracteriza cuando nos falta el vermis del cerebelo. Vemos aquí el vermis bien localizado. Si descendemos un poquitín más lo vemos claramente el vermis, podemos aumentar la imagen, vemos aquí claramente el vermis en esta zona central y que no hay ninguna separación de los hemisferios en ninguno de los cortes que hacemos. En este corte también podemos valorar la calcarina. Aquí la tenemos, que se está insinuando, sería este punto de aquí. Este punto de aquí sería la cisura calcarina. Nos falta resolución para poder ver la del lado derecho,
vemos con claridad el corte transatrial, el corte transcerebelar. Este corte transatrial lo utilizan más, fijaros que la ISUOG no lo incluye, únicamente incluye 4 cortes coronales. Este corte transatrial podría utilizarse, los pediatras lo utilizan para hacer la medición de los atrios de los ventrículos. Vemos que en todo momento se mantiene la simetría y vamos hacia adelante, nos aparece el cabum, que separa las 2 astas de los ventrículos. También necesitaríamos más resolución para poderlo ver, pero aquí ya las podemos medir y la medición sería correcta. Aquí tenemos el asta anterior, siempre también referidos con unas curvas de normalidad, ¿no? ¿Veis la disposición, la morfología de las astas anteriores? De nuevo, lo que vais a ver en los libros, en nuestros protocolos, van a ser el acceso a estos cortes coronales por vía vaginal, por tanto casi siempre veréis la fisura interhemisférica en vertical, es decir, a las 12, porque así tendremos un buen acceso a través de la fontanela anterior. Estas imágenes las estamos obteniendo así, con la fisura en horizontal, porque estamos haciendo un abordaje por vía abdominal, pero es la misma imagen que os hemos enseñado a lo largo de las clases en el corte coronal con la fisura en vertical. Importante este corte para ver lo que nos decía ayer Magda de la integridad no solo del cabum, sino de la integridad de las paredes del cabum. Se ven muy bien aquí, separadas. Seguimos hacia adelante y vemos, no con la resolución que hemos visto en las imágenes, porque son obtenidas por acceso transvaginal, pero que vemos aquí ya las órbitas, el ala mayor del esfenoides, y esta imagen en punta, que no la vemos en los 2 hemisferios, pero en este proximal, en este momento sí que la estamos viendo, de la imagen en punta y separadas de los ventrículos laterales en este corte, de las astas anteriores de los ventrículos laterales. ¿Ves? Bien, un momento, voy a enseñar el corte que explicaste en la clase de exploración normal, justo en esta zona. Así es como nosotros os lo explicamos y así es como nosotros lo vemos de forma habitual por vía vaginal. La fisura interhemisférica siempre en vertical y las órbitas, como se estaba explicando el doctor Puerto, y las astas anteriores en su porción más anterior. Es el mismo corte que está teniendo él, pero por vía abdominal. ¿Veis las órbitas que ya están ocupadas por los globos oculares? Generalmente se acepta que cuando vemos las órbitas correctas hay globos oculares. La anoftalmia se acompaña siempre también de una falta de órbita, pero aquí lo veis, aquí vemos muy bien el dibujo que forman los músculos del ojo. Si nos entretenemos y nos quedamos aquí, veremos el nistagmus que hace la movilidad del ojo, que se puede, ¿veis? ¿Habéis visto ese golpecillo que ha dado el ojo dentro? Hacen movimientos de nistagmus y pasan, con eso se puede estudiar la actividad fetal. Bajamos un poquitín más, vemos la integridad del labio superior, la nariz. Tenemos una extremidad aquí, la integridad del labio superior, la nariz y el mentón correctos. No sospechamos ninguna anomalía de la línea media del cráneo ni ninguna anomalía de la cara. Y la obtención del corte sagital, como hemos comentado, es mucho más difícil con esta posición fetal. Vamos a intentar qué es lo que podemos obtener. El perfil fetal a veces sí que podemos conseguirlo, pero el atravesarlo en los cortes transfrontales ya va a ser más complicado. Está con una extensión cervical, esto nos dificulta también el llegar a obtener este corte. Como veis, el cuello lo tiene absolutamente extendido, no es una posición neutra, y entrar como tendríamos que entrar para verlo correctamente, entrar desde la sutura, no vamos a poder venir aquí y inclinarnos. ¿Ves? Perdemos la resolución de toda la identificación del cuerpo calloso y del vermis.
Ahora tenemos un poquitín de una ventana que nos ha abierto el frontal. Identificamos una porción del cuerpo calloso, pero no es un corte sagital medio correcto, pero sí que identificamos aquí una porción de cuerpo calloso, la parte correspondiente a la primera porción, la parte más anterior del cuerpo, el cabum del septum pelúcido, pero es un corte muy oblicuado, muy parasagital, porque vemos también en este mismo corte vemos el plexo coroideo de uno de los lados. Vamos a ver si nos esforzamos un poquitín más. Vemos el nasal. Se nos insinúa también aquí detrás el vermis cerebeloso. Esas dos líneas blancas que nos estaba señalando bien. Ahora. Exacto, es el cuerpo calloso en la porción más anterior, en el geno o rodilla. Esto es lo máximo que estamos pudiendo conseguir. Ya digo, lo ideal, y cuando está en posición podálica, que no podemos verlo por vía vaginal, sí que es mucho más accesible el entrar por la parte superior del cráneo, la ventana que nos da, pero aquí nos es totalmente imposible. Vamos a poner una imagen del esquema del corte sagital mientras intentas conseguirlo. Recordaros el corte sagital, que de nuevo se ve así de bien cuando o bien está en podálica, que el acceso es más fácil, o bien está en cefálica, pero tenemos un acceso por vía vaginal. Vemos esas dos líneas blancas refringentes, que es el cuerpo calloso. La porción más anterior es la porción de la rodilla, que se ve aquí. Todo esto es el cuerpo, y la porción más posterior es el esplenio. Prácticamente a la misma altura del cuerpo calloso está el corte donde podemos medir la altura del vermis, y aquí se ve esta indentación, que es el fastigium del cerebelo, que nos dice que estamos en el corte justo para poder medir el vermis. Es lo que nos marca el decir que este corte es el correcto. Esto de aquí es el tentorio, que separa la fosa posterior del lóbulo occipital, y aquí vemos el tronco del encéfalo. Esto de aquí es la protuberancia, y por aquí va el bulbo. Este es el corte que estamos intentando conseguir de esta forma. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Ve cómo va? Bueno, ya ves. Los cortes coronales sí que los estamos obteniendo muy fácil, pero los sagitales es totalmente imposible. Por favor, no os quedéis con el concepto que la neurosonografía es difícil. Este caso, si se hiciera por vía vaginal, tendríamos los cortes de forma muy sencilla. Y si estuviera en podálica también sería muy sencillo el manipular un poquito la cabeza. Si hay una pregunta. ¿Sí? Un segundito. Bajar la imagen un poquito. Han tenido telepatía aquí dos señores de la sala, porque la misma pregunta que están preguntando por detrás le iban a preguntar delante. Bien, me nos preguntan por el Doppler color para la determinación de la arteria pericallosa. Ahora, la arteria pericallosa también en el plano sagital es fácil de obtener, no son únicamente la pericallosa, sino todas, es fácil de obtener. Cuando no podemos obtener el corte sagital, nos tenemos que remitir a los cortes coronales, pero entonces no vemos todo el trayecto y no tiene más utilidad que ver si hay arteria pericallosa. La tenemos que ver justo por encima del cabum del septum pelúcido, ampliamos un poquitín, en estos cortes más anteriores. Pero es difícil de obtener y de clarificar, ¿eh? No vemos el trayecto, porque muchas veces lo que nos interesa de la arteria pericallosa es todo el trayecto que sigue, sobre todo en los casos no de agenesia de cuerpo calloso, sino de disgenesia, en los cuales vemos que el trayecto de la arteria pericallosa se altera. Pero no lo hacemos de rutina. El Doppler color para valorar la pericallosa no lo hacemos en una exploración normal, solamente cuando sospechamos patología del cuerpo calloso. Pero ya digo, el corte sagital no es de los que el corte coronal no es de los que tenga importancia.
Vamos a ver si la podemos identificar. Tienes que estar justo por encima del cuerpo calloso, pero veis que aquí, por la resolución que tenemos, incluso es difícil de... El cuerpo calloso es esta línea blanquecita que queda como la interrupción de la fisura interhemisférica. ¿Lo hacemos más pequeña? Es como la vemos en este corte. ¿La ventana de color? Ah, sí. Muy bien. No, aquí. Aquí, en esta parte más anterior. ¿Más aplanada también? Ah, sí. Venga. Tendríamos que verla aquí justo donde veríamos el cuerpo calloso. Esta sería la localización de la arteria pericallosa, aquí justo encima del cabum. Esta podría ser. Esta podría ser, esta de aquí, aquí. Ahí vemos el cabum del septum pellucidum y recordaros que el cuerpo calloso va por encima del cabum del septum pellucidum y la arteria pericallosa por encima del cuerpo calloso. Por tanto, en este corte axial la podemos ver como el comienzo en este punto. Aquí la vemos, esta de aquí sería. Pero lo que nos interesa es el trayecto y sobre todo el trayecto a nivel del esplenio, por encima del esplenio, que es donde nos puede ayudar a identificar las agenesias parciales de cuerpo calloso o las disgenesias. Esto sería la arteria pericallosa en este corte. Vamos a intentarlo en los sagitales. Nada. El polígono de Willis, la arteria cerebral media, vamos a hacerlo ahora. Lo tenemos que ver ya en blanco y negro. Aquí lo tenemos, el polígono de Willis. En blanco y negro ya se nos dibuja y en cuanto ponemos el color pues lo vemos fácilmente. Si tenemos que estudiar únicamente el índice de pulsatilidad, no es importante el ángulo con que estamos insonando. Si tenemos que hacer el estudio del pico sistólico de velocidad, entonces sí que tenemos que ser muy meticulosos en obtener la insonación de la arteria cerebral media con ángulo cero, muy parecido a este que estamos teniendo, porque si no tendríamos que corregirlo de forma manual y esa corrección no es tan exacta para calcular los picos de velocidad. Aquí sería el lugar exacto para calcular, para hacer la insonación. Tendría que ser un poquitín más vertical incluso. Vamos a ver. Esta sería mejor para hacer la medición del índice del pico sistólico de velocidad. Si bajamos si subimos, ¿dónde tiene aquí la escala? Sí, hacerlo, que no sea tan ancho. Es importante decir que para hacer esta valoración de la cerebral media podemos tomar, es igualmente correcto, la cerebral media que queda arriba que abajo, es decir, la proximal o la distal, es igualmente válida. Y el segmento que tenemos que valorar es el segmento más proximal a lo que es el polígono de Willis. Esto es importante. Aquí la vemos. También. Aquí la tenemos, vamos a todo lo vertical que podamos, ahora está casi subiendo con un ángulo cero. Pero ya digo, únicamente para el índice de pulsatilidad no es tan importante esta colocación de la ventana de color y de la muestra. ¿Podemos poner la muestra para el índice de pulsatilidad? Ay, que se nos va. Sí. Vale, y ahora el pulsado se nos va. Un poquitín más grande la muestra.
El tamaño de la muestra tiene que ser el mismo que el grosor del vaso. Eso es el calibre que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, pues esta sería la medición del pico sistólico de velocidad, que es de 28,3 en este momento, normal para la edad gestacional, y el índice de pulsatilidad, que es de 2,67, también normal. Bien, ¿nos podrías enseñar de sospechar un aneurisma de la vena de Galeno? ¿En qué localización anatómica estaría? Pues también lo mismo que los quistes interhemisféricos que comentamos, este sería el lugar exacto de la vena de Galeno. Aquí nos distorsionaría toda esta zona de aquí. Aquí sería donde la encontraríamos. Si encontráramos un quiste en este nivel, pues podríamos buscarla en esta zona posterior. Teniendo en cuenta que es una fístula arteriovenosa y una variz, pues lo veríamos muy claramente toda la distorsión que producen las estructuras, y además que se nos llenaría de color. Encontraríamos también alteración en todo el retorno venoso. Sería esta zona de aquí la que tenemos que insonar. Justamente aquí estaría Muy bien. la vena de Galeno. ¿Tenéis preguntas? No. Vale. Sí, quitamos el color. ¿Alguna otra? ¿Ninguna duda? No, dime. Muy bien. Preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Terminamos la exploración. Gracias.